Bueno, vamos a pensar que BIM para infraestructuras. La realidad es que entiendo que muchos de ustedes ya tendrán una idea de lo que es BIM, si se anotaron en este webinar. Sí, igual un brevísimo repaso vamos a hacer y vamos a presentar algún caso. La idea es presentar algún caso. Entonces, el tema es hablar de BIM para infraestructura, de los casos, y después vamos a mencionar un taller que va a comenzar en un par de semanas de Civil 3D. Ustedes saben, digo, esto lo va a ser breve porque ya me imagino que muchos de ustedes habrán escuchado de lo que es BIM, pero siempre hay alguien que requiere escuchar un poquito, por lo menos una introducción. Ustedes saben que en la industria de la manufactura, de la maquinaria, la industria espacial, todo lo que sea industria, hace muchos años ya que se preconstruye o se prefabrica virtualmente lo que yo quiero fabricar. ¿Por qué? Porque es mucho más económico, es más eficiente, me permite comprobar defectos de las piezas, etcétera, previamente, lo cual es mucho más eficaz y más barato, incluyendo cuestiones estructurales, de desgaste, etc. En el caso de la edificación y las obras de infraestructura, ya hace muchos años que se pasó del tablero de dibujo a la computadora. Para los que lo recordamos, que ya fue hace mucho tiempo, la realidad es que fue un proceso que, digamos, complejo porque modificó las formas de producir información en los proyectos y en las obras. Y eso mismo es lo que viene pasando hace 15 años con BIM. Ya tenemos casi 20 años de BIM, 15 años de que está sólido en algunos países, y el proceso, el cambio del CAD al BIM, la realidad es que tiene muchas dificultades. No es solo un cambio de software, sino que es un cambio en la manera de pensar los proyectos, en los flujos de información. BIM no es solo tecnología, sino que tiene, podríamos decir, 4 patas. Las tecnologías, por supuesto, hardware y software, tienen que ver las políticas, es decir, los sistemas de contratación, los contenidos de los contratos, de los pliegos de licitación, las formas de relación entre las partes, los estándares. En BIM no se puede trabajar sin estándares. En la Argentina estamos acostumbrados a trabajar sin estándares dentro de la industria de la construcción, o con muy poquitos. Es habitual encontrarse dentro de estudios o instituciones o empresas con proyectos cuyos archivos no están sistematizados en cuanto a su nomenclatura, los nombres de los layers, por ejemplo, o la información que fluye dentro de lo que es el proyecto. BIM nació hace 20 años, la realidad es eso, para las obras, para la arquitectura y las obras civiles. Sin embargo, ya hace 10 años por lo menos que las obras de infraestructura descubrieron que era un procedimiento que realmente les convenía muchísimo. Y hoy se habla de BIM tanto para edificación como para infraestructura. Hemos escuchado ya desde hace muchos años tratar de encontrar una sigla como BIM para las infraestructuras, pero la verdad es que hasta ahora ninguna coló, digamos, y en este momento se habla de BIM también para infraestructuras, a pesar de que BIM tiene la palabra building, edificio, metida dentro. Hoy se puede hablar perfectamente de BIM para infraestructuras. Entonces, el principio es simple del BIM. Yo quiero preconstruir virtualmente una edificación antes de efectivamente hacerla. ¿Por qué? Porque es mucho más eficaz, más eficiente, puedo verificar condiciones constructivas, estructurales, puedo detectar interferencias, puedo programar, puedo
perfectamente puedo incorporar información del tipo de análisis energético, costos, cómputos, previamente, antes de efectivamente hacer la obra. Y esto hacerlo a partir de un modelo virtual de la obra, de donde surgen como consecuencia lo que pueden ser, por ejemplo, los planos, los cómputos. Quiere decir que el objeto en sí es un modelo virtual de mi proyecto o obra. Vamos a seguir un poco adelante. Entonces, lo que voy a obtener es mayor calidad de proyectos, voy a tener ahorro de tiempo y voy a tener mayor calidad constructiva. ¿En qué etapa o en qué fase de un proyecto o obra se puede trabajar con procesos de tipo BIM? Bueno, en todas las etapas de la obra, desde la planificación, el diseño preliminar o el anteproyecto, el proyecto ejecutivo, durante la construcción, y si durante la construcción se aplican procesos BIM, lo que voy a obtener es lo que hoy se llaman gemelos digitales, es decir, un modelo virtual que se entrega al propietario de la obra para que pueda hacer la gestión de activos, es decir, la operación y mantenimiento. Esto ya no es un conforme a obra como lo que estamos acostumbrados a presentar en la municipalidad, sino que es efectivamente un gemelo digital. ¿Con qué nivel de detalle? Y bueno, vamos a sorprendernos un poco porque la realidad es que se trabaja con el menor detalle necesario para modelar. Es decir, en BIM nunca se modela hasta el último tornillo, sino que se intenta modelar lo menos posible para lograr el objetivo que quiero. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, primero me pregunto cuál es el objetivo y luego a partir de ahí decido qué es lo que se va a modelar bajo procesos BIM. Esto quiere decir que yo voy a decidir, por ejemplo, que necesito un proyecto ejecutivo de una obra en donde voy a necesitar cómputos. Bueno, pero si yo voy a colocar, vamos a hacer un ejemplo sencillo, tabiques de yeso, yo no necesito modelar las montantes y las soleras y los tornillos para contar tornillos, soleras y montantes, sino que lo puedo hacer por metro cuadrado. Entonces lo que hago es modelar efectivamente un tabique sencillo, lo más sencillo posible, y después tener un detalle en 2 dimensiones que muestra alguna particularidad. Vamos a empezar al revés. Esta diapositiva está robada. Yo trato de robar con dignidad porque cito la fuente. En este caso es de un proyecto de metro, de subte en Dinamarca, en donde del lado izquierdo tenemos el origen del proyecto, y acá me interesa mostrar cómo uno de los conceptos de BIM es que yo puedo tener diferentes fuentes de datos, diferentes archivos, bases de datos, en diferentes formatos inclusive, pero tienen que ser datos únicos. Ya no se trata de tener versiones de mi proyecto en CAD, en donde tengo la versión de la 1 a la 20 y no sé cuál es la última, ¿sí? Es habitual encontrarse, por ejemplo, en organizaciones con archivos que se llaman proyecto, nombre del proyecto, final. Nombre del proyecto, final, final, final. Nombre del proyecto, final, 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 final. Bueno, esto no va más. Dentro de un modelo BIM, yo puedo tener todas las versiones y saber cuál es la última y cuál es la más actualizada. Por otra parte, también puedo tener no solo una única fuente de datos en diferentes archivos, sino que también puedo tener, por supuesto, diferentes capas de información y trabajar de manera interdisciplinaria y con controles de calidad y de consistencia de los contenidos. Una vez que se termina este proceso de proyecto, se puede empezar a construir la obra y puede haber un intercambio de datos constante entre lo que se construye y lo que efectivamente está modelado, y esto hace que yo pueda, como constructor, entregar un gemelo digital que luego me va a servir
no solo para la operación y mantenimiento, sino también para la gestión de activos. Es decir, que hoy en día es posible pensar en comunicar herramientas de gestión de activos de tipo SAP, por ejemplo, típicos programas de administración, de sistemas administrativos de empresas, con un sistema BIM. Esto vamos a la práctica, entonces. Si yo necesito cambiar, actualizar una señalización vertical o una lamparita de un edificio, una señalización vertical de una obra vial o una lamparita de un edificio, veo si, digamos, desde BIM, desde el modelo BIM, puedo ver si tengo en stock, cuáles son los tipos que tengo disponibles, mandar la orden de cambio, que ésta se ejecute, digamos, actualizar en el modelo los datos de fecha, cambio, etcétera, etcétera, y darlo de baja en el stock. Entonces, esto es algo que hoy ya es más que posible. Perdón, acá hicimos un poco de lío, Zoom me juega malas pasadas, y este es el mismo modelo puesto en términos de globos como para simplificarlo. Básicamente arranco desde la izquierda, donde está la flecha roja, desde los datos de base, y voy recorriendo las diferentes fases de proyecto, avanzando con el modelo y avanzando con las prácticas que puedo desarrollar a partir de ese modelo y obteniendo los subproductos que tengo. En definitiva, yo tengo un modelo virtual de la obra que no es solo un 3D, sino que tiene múltiples propiedades, y lo que yo quiero obtener, ya sean planos, cálculos, cómputos, modelos energéticos, planificación de obra, van a ser subproductos del modelo. Y ahora vamos a hablar un poco de software. En particular, vamos a hablar de software de Autodesk. No les estoy vendiendo nada, no es el objetivo, ni mucho menos, sino que simplemente voy a presentar algunos casos y voy a explicar algunos en base a esto, porque son los software que yo puedo usar, ¿sí? Existe muchísimo software en el mundo alrededor de BIM. Podemos hablar de Graphisoft, de la firma Nemetschek, podemos hablar de Bentley, Microsystems, y infinidad de productos. Pero hay una particularidad en la Argentina, y es que Autodesk tiene el 95-98% del mercado. Y hoy, inclusive, hay una confusión, y se piensa muchas veces que cuando se habla de BIM, se está hablando de Revit, cosa que no es cierta. Revit es una herramienta más de Autodesk para producir modelos BIM, pero existen otro tipo de herramientas. Estaba mirando los mensajes que no lo tenía abierto, por eso me interrumpí. Vamos a colocar un poco la ventana a la vista, la ventana de mensajes, pero bueno. ¿Por qué vamos a hablar de software? Porque quiero presentar casos. Les decía yo que BIM no es solo las tecnologías, ni mucho menos los software, pero sí ocupan un lugar fundamental, y es en todo caso a lo que yo me dedico. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo es un proceso BIM? Porque en infraestructuras en Argentina hoy en día se usa muchísimo AutoCAD Civil 3D, pero AutoCAD Civil 3D no es específicamente una herramienta BIM, no es una herramienta BIM nativa como Revit, ¿sí? AutoCAD Civil 3D me sirve para modelar obras lineales, ¿sí? Cualquier tipo de obras lineales, y para hacer movimientos de suelos, también recintos, en fin, minería a cielo abierto, locaciones de pozos petroleros, pero vamos a pensar en términos de una obra vial. ¿Cuál es el tema con AutoCAD Civil 3D? Que al no ser nativo y estar incluida dentro de lo que es AutoCAD, lo que ocurre con Civil 3D es que, digamos, se utiliza básicamente para generar planos, y algunos cómputos también, y cómputos de movimiento de suelos. Y eso no es un proceso BIM, no es un proceso BIM. El proceso BIM requiere de otras cosas que tienen que ver con el flujo de información,
y con análisis que potencian el modelo que yo tengo. Pero ¿cuál es la característica de un modelo de obra vial en Civil 3D? La característica es que es un modelo 3D virtual, tiene muchísimas propiedades y es paramétrico. ¿Qué quiere decir que es paramétrico? Que los objetos tienen parámetros para definirlos y estos parámetros permiten a los objetos vincularse entre sí. Entonces, cuando yo estoy haciendo un proyecto vial, levanto nube de puntos, hago una topografía, perfil longitudinal, perfil tipo, paquete estructural, la obra lineal, en fin, cómputos, secciones transversales, emito los planos, que Civil 3D tiene herramientas excelentes para emitir las planialtimetrías de manera automática. Una vez que yo termino eso, si cambio algo, un radio de una curva, un acuerdo vertical, una actualización de la topografía, se cambia todo, incluyendo los planos y los cómputos, de manera automática. Esto hace que me permita incorporar el modelo de Civil 3D a un proceso BIM. ¿Y cómo sería un proceso BIM, por ejemplo? Si yo estábamos en el ejemplo de la obra vial, si yo tengo que hacer una obra vial con un puente, por ejemplo, sabemos que tenemos un equipo que va a construir la parte del movimiento de suelos y otro equipo que va a hacer lo que es el puente en sí, el hormigón. Ahora, cuando hago el proyecto en AutoCAD Civil 3D, yo puedo hacer un modelo de la obra vial perfecto, realmente muy detallado. Sin embargo, del puente no voy a poder tirar algunas líneas, algún modelo, pero no mucho más. Voy a tener, si yo voy a querer hacer el proyecto ejecutivo del puente, voy a tener que ir a Revit, que Revit justamente es un modelador de edificación perfecto para el modelado de estructuras de la estructura de un puente. ¿Y cómo hago? ¿Qué es lo que pasa con esto? Que es habitual, no deseable, pero es habitual, que un equipo está construyendo el puente, otro el movimiento de suelos, y cuando se encuentran hay alguna diferencia, 5 o 10 centímetros para arriba, para abajo. Bueno, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo hago para controlar ese tipo de errores o interferencias? Bueno, lo que yo puedo hacer es tomar esos dos modelos, el del puente y el de la obra vial de Revit y de Civil, y llevarlo a Navisworks Manage. Navisworks Manage es un producto menos conocido, pero básicamente es un integrador de datos. Yo puedo levantar datos de diferentes fuentes y en diferentes formatos e integrarlos. Y si si tanto el puente de Revit como la obra lineal de AutoCAD Civil 3D están correctamente en sus coordenadas, en Navisworks voy a poder verificar este tipo de encuentros o desencuentros y analizar, por ejemplo, vincular ese modelo que va a estar junto al puente con la obra vial, voy a tener la obra vial completa, la voy a poder asociar a un diagrama de Gantt, a una planificación del proyecto que puede provenir o de Project, o de Primavera, o de una propia herramienta de planificación que tiene Navisworks. Y finalmente vamos a hablar de InfraWorks. InfraWorks es un producto bastante particular, dentro de un rato algo les voy a mostrar, porque es un sistema de información geográfica más una herramienta BIM, pero que trabaja en render en tiempo real. ¿Para qué sirve? Sirve para trabajar en obras de infraestructura, en obras desde obras urbanas hasta grandes obras de infraestructura, a modo de anteproyecto, porque de una manera muy sencilla me permite proyectar un camino, una ruta, una calle, transformar una calle peatonal, una calle normal en una calle peatonal y colocarle equipamiento urbano como luminarias, semáforos, bancos, árboles, y tener ese anteproyecto, y lo primero que voy a poder obtener son imágenes, digamos, en tipo render, con bastante buena calidad, o hacer recorridos virtuales de una manera muy sencilla y muy rápida. Y esto es algo que hoy en día, digamos, cada vez se pide más. Cuando tengo que
vender el proyecto, en la etapa de planificación del proyecto, me piden siempre algún tipo de imagen que apoye publicitariamente esto. A la vez tiene herramientas para hacer algún tipo de análisis de perfil longitudinal, tiene herramientas para hacer análisis de tráfico, análisis de hidráulicos, y tiene capacidad para un modelado cada vez más potente de acuerdo a las versiones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también yo puedo, digamos, InfraWorks, también como Navisworks, es un integrador de datos. Integra datos, se baja datos de la nube, se puede bajar datos de la nube de Bing Maps, que es la herramienta de Microsoft, es como Google Maps. Pero también me baja objetos que son vías férreas, caminos, calles, y son objetos que yo puedo modificar fácilmente. Puedo transformar una vía férrea, una calle en un bulevar, o una ruta de 2 manos en una autopista. Y esto es de ida y de vuelta con Civil 3D, por ejemplo. Entonces vamos a ver algunos casos. Esto es lo que es Civil 3D, que básicamente es lo que se llama un DTM o un MDT, un modelador digital de terrenos. Acá tenemos algunos ejemplos. Estos son ejemplos de los ejercicios que vamos a hacer en el próximo curso de Civil 3D, que al final les voy a comentar algo. Que tiene que ver con intersecciones, con el desarrollo de rotondas. Hasta ahí se llega en el curso. Acá en este caso tenemos el desarrollo de un paso bajo nivel en la provincia de Buenos Aires. Y acá tenemos el ejemplo de InfraWorks. Esta es una imagen de InfraWorks totalmente, digamos, estos datos que estamos viendo se bajan de la nube directamente, digamos, y cada uno de esas viales o calles urbanas, las obras viales o vías ferroviarias, yo las puedo seleccionar y transformar y modificar. O puedo crear nuevas, por supuesto, dentro de InfraWorks. Quiere decir que, como muestra en el cuadro, en este cuadro, se selecciona, me permite seleccionar esa calle que veíamos en la imagen anterior. La selecciono y tiene todos esos puntos o grips como para poder modificarlo. Le puedo colocar fácilmente un puente, colocarle varios tipos diferentes de pilotes. También puedo trabajar con obras férreas. Acá en este caso tenemos, yo con un toque puedo cambiar la parte de apoyo de ese puente. Y esto es lo que les decía con respecto a la posibilidad de colocar equipamiento urbano. Y cada uno de estos objetos que yo coloco, como este cartel, tiene posibilidad de tener propiedades que lo definan, más allá de su geometría. Y tiene la posibilidad de intercambiar datos con AutoCAD Civil 3D. En Revit también es un modelado virtual, acá hay algunos ejemplos. Acá hay un recinto con una pileta, con un estanque, una pileta de decantación, con sus equipos de bombeo. Lo mismo, acá hay algunas imágenes con respecto a eso. Acá hay imágenes de lo que sería una obra vial, digamos, esto pertenece, es una imagen de de una autopista, no recuerdo ahora el nombre, no me sale. Bien, y también tengo posibilidades de hacer diseños detallados, y esto es lo que les decía, esto que está modelado acá, en donde tengo un tabique que está modelado al detalle, montantes y soleras, no es habitual que se haga. Este es un ejemplo muy, muy particular. Y luego tenemos a Navisworks, en donde yo puedo ver una simulación en 4D. Simulación 4D se refiere a cómo avanza la obra en el tiempo, lo vamos a ver en un ratito. Puedo hacer una detección de interferencias y generar reportes que me permitan armar
reuniones de coordinación y definir cómo se va en el equipo de trabajo, cómo se resuelven, las interferencias. Y lo que vamos a hacer ahora es presentar algunos casos. En este caso, por ejemplo, esta es hecho en, digamos, en este caso tenemos el paso bajo nivel, pero la parte de hormigón, digamos, el paso a nivel en movimiento de suelo se hizo en Civil 3D, pero luego la parte de hormigón se hizo totalmente en Revit. Fíjense que teníamos acá una curva muy cerrada, una curva de radio 30, si mal no me equivoco, era bastante complicada. Luego, esto es una sección del paso bajo nivel. Acá hay un modelado de plataformas para plantas industriales. Esto se hace muy rápidamente con Civil 3D y sobre eso ya puedo empezar a modelar en Revit y unir todo esto en Navisworks. Acá tenemos una locación de pozo petrolero tipo, en donde la empresa petrolera toma esas tres plataformas, y las va adaptando a al terreno, a la situación topográfica que tenga en el terreno en ese momento, pero digamos, siempre es el mismo esquema de tres plataformas, como se ve acá en la figura. Acá se ve que son tres plataformas, y en la inferior, acá es donde se colocan los equipos de extracción con esas protecciones, con esa protección para derrames. En este caso, esto es una planta industrial que tenía múltiples manzanas con calles perimetrales. Esto está hecho en Civil 3D. Acá hay un modelo final del movimiento de suelos, en donde tengo las manzanas, y en la zona noroeste, acá había una serie de 3 piletas de decantación. Acá se ven algunas de las manzanas con las calles perimetrales. En este caso lo que pasaba era que Ingeniería de Detalle nos daba la cota de la plataforma, y nosotros teníamos que modelar, por un lado, la plataforma en sí, en la cota que nos daba Ingeniería de Detalle, y alrededor de eso generar calles que, digamos, con todas sus pendientes, intersecciones, etc. Bien, vamos a ver un caso particular. Este es un caso de una zona de estacionamiento de camiones. Está desarrollada en Civil 3D. Este proyecto no lo realicé yo, lo realizaron clientes nuestros. Digamos, en la zona central son calles, digamos, esta sería una calle de recorrido, y en la zona intermedias tiene el estacionamiento de camiones con pavimentos diferentes, con cunetas, etc. De esta misma obra, vamos a ver acá por separado lo que son los desagües pluviales, ¿sí? Con sus respectivas cámaras, todo desarrollado en 3 dimensiones. Y luego, en este caso, lo que se hizo es que la iluminación se desarrolló en Revit. ¿Por qué? Porque la iluminación si bien las redes las podríamos llegar a modelar en Civil 3D, esta parte, digamos, que tiene que ver con objetos puntuales, no, es mucho más práctico el desarrollo en Revit, con sus correspondientes cámaras y sus bases. Ahora, yo tengo 3 modelos diferentes acá: el de iluminación, el de pavimento y el de desagües pluviales. ¿Cómo hago para ver si tengo interferencias, para planificar la obra? Quiero ver todo junto. La realidad es que el análisis lo tengo que hacer con todo junto. Bueno, la herramienta para eso es Navisworks. Acá lo que vamos a ver es el mismo proyecto, en donde está integrado primero una nube de puntos de un relevamiento LIDAR, hecho con, digamos, los relevamientos LIDAR son
relevamiento de tipo láser. Por otra parte tengo los pavimentos, acá se ve ya más claramente. Voy a apagar la parte del entorno. Voy a apagar la parte del entorno para que sea más liviano de recorrer. Ahí estamos. Bien. Entonces acá fíjense que tengo integrado los pavimentos, se ve claramente la diferencia entre la calle perimetral, las calles que lo atraviesan y el área de estacionamiento. Acá tengo las luminarias. Tengo las luminarias integradas. Y también tengo toda la red de desagües pluviales acá, ¿sí? Con sus cámaras y todo. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Bueno, en principio, por ejemplo, Revit es una herramienta excelente para sacar cómputos. Los cómputos de este tipo de obras salen realmente de una manera muy eficaces. Y, por ejemplo, en los cómputos de movimiento de suelos, en lo que son los pavimentos, también en Civil 3D se hace muy bien. Ahora, ¿qué pasa con los desagües pluviales? Una cosa que detectamos porque justamente en paralelo con esto trabajamos con una serie de proyectos de desagües cloacales, redes cloacales para pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, que se hicieron con Revit porque la licitación lo pedía. Y detectamos que, por un lado, en Revit, las redes dependientes son más difíciles de modelar, no tienen el automatismo que tienen en Civil 3D. En Civil 3D yo defino las reglas de las redes pluviales y la verdad es que se dibuja muy, muy fácilmente. Pero Civil 3D, en el caso de las redes pluviales, no tiene la capacidad de computar lo que son cámaras y tuberías. Lo que hace es que puede sacar una planilla completa de tubería por tubería, pero no hace la sumarización, no suma cantidades. ¿Qué es lo que se hizo con esto? Bueno, se hizo el cómputo directamente de lo que son las redes pluviales, se hizo directamente en Navisworks. Tengo una herramienta de cuantificación acá, que me permite, un segundito, que acá aclaramos esto, en donde yo tengo la posibilidad de realizar cómputos y acá sí me hace la suma. Fíjense que acá tengo los detalles totales de lo que son las tuberías. Las puedo tener una por una o por tramos. Lo puedo ir dividiendo. Lo puedo exportar, por supuesto, a Excel esto. Y acá tengo las cámaras. Esta es una de las herramientas que, combinada con Civil 3D, lo potencia enormemente, porque es muy frustrante llegar al final de un proyecto en Civil 3D de redes y de golpe descubrir que no me saca el cómputo como yo quiero y me tengo que poner a meterlo en Excel, a hacer tablas. Esto tiene que salir porque el dato está. Y en realidad Navisworks lo que hace es explotar datos que vienen de Civil 3D, pero que Civil 3D no puede explotarlos. Voy a cerrar acá, porque lo otro que yo puedo hacer es verificar si hay interferencias entre, por ejemplo, las cámaras pluviales y el tendido de la red de iluminación. Ahí yo puedo pedir lo que es el Clash Detective, y acá puedo generar un test en donde, en general, en estos test de
de interferencias no se hace todo contra todo, porque me puede dar 500 interferencias y es imposible administrarlo, sino que se hace por partes. En este caso vamos a detectar interferencias entre el archivo de iluminación y el de desagües pluviales. ¿Sí? Entonces lo que hago es ejecutar la prueba, y ahora lo que empiezo a obtener es un detalle de los conflictos. Fíjense que me oscurece todo el resto y me pone un color para una de las instalaciones y otro para la otra. Entonces acá tengo la cámara que está siendo intersectada por la red de iluminación. Yo puedo atenuar los otros o puedo no atenuarlos, necesito transparencia, o puedo ocultar el resto, puedo cambiar los colores, puedo resaltarlos, les puedo dar un área de influencia pensando, por ejemplo, en que si tengo una bandeja de electricidad, tengo que tener lugar alrededor para que el operador que vaya a reparar o trabajar con eso pueda meter la mano, digamos, entonces yo le puedo dar un área de influencia. Y a la vez puedo ir recorriendo cada uno de los conflictos. Fíjense que me va dando para cada conflicto, me lo ubica, este es general, me lo va ubicando en relación al resto del proyecto. Digamos, lo que se suele hacer es que se genera un reporte, los reportes están realmente buenos, son como los que les mostraba antes, a ver si lo tengo a mano. Este es un ejemplo típico del reporte en donde cada una de las interferencias me la muestra de esta manera, con una captura gráfica y un detalle del conflicto, la localización, qué capa, en fin, qué elemento, etc. Y una vez que está en una reunión de coordinación, que esto se resuelve, ya lo puedo dar por nuevo, activo, revisado, aprobado, resuelto, en fin, lo vamos corrigiendo. Por último, lo que les quería mostrar es, en este caso, vamos a ver lo que es la planificación de la obra. Fíjense que esto, que en Civil 3D es muy pesado para manejar, en Navisworks es súper liviano, también tiene, aparte de las herramientas que les estoy mostrando, Navisworks tiene una herramienta, un conjunto de herramientas fantásticas para el recorrido de una obra. Desde acá, de punto de vista, yo puedo hacer recorridos realistas, puedo ponerme a nivel de paso de hombre y recorrerla. Esto sirve muchísimo cuando es una obra de edificación o una obra donde yo tengo que meterme adentro de algo, de un túnel o lo que sea. Yo me puedo meter y puedo recorrerlo y visualizar desde dentro con mucha facilidad la obra y eventualmente detectar problemas que pueda tener, pensar en la logística, que eso es justamente lo que vamos a ver ahora, porque acá yo lo que voy a hacer es pedirle el timeliner. El timeliner justamente es un diagrama de Gantt, es una planificación de la obra. Vamos a subirlo un poco esto. Ahí lo tenemos. Fíjense que acá yo tengo una planificación ya realizada. A ver si puedo subir el zoom para que lo vean un poco mejor. Acá estamos. Bueno, esta es una planificación. Esta está realizada directamente dentro de Navisworks. Pero también tengo posibilidades de importar orígenes de datos de Project o de Primavera. Acá puedo definir las tareas, el inicio, el planeado, el real, en fin. Le puedo agregar costos, que en este caso no está agregado. Fíjense que acá tengo una columna, y tengo un montón de columnas más como en Project. ¿Para qué me sirve esto? Porque yo eventualmente puedo decirle que quiero simular la construcción. ¿Para qué me va a servir la simulación?
Fíjense que en amarillo está lo próximo, la próxima etapa que yo voy a construir, que, digamos, que va a ser una parte del vial más una parte de la red. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que me va a aparecer, lo amarillo se va a transformar en gris y va a aparecer en amarillo la siguiente etapa de la obra. Y acá en esta zona me va a aparecer la fecha, y la semana va a ir corriendo, y si tuviera los costos asociados que no están, me aparecerían acá. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, me sirve, por ejemplo, fíjense cómo se va construyendo, esto está muy rápido, pero se va colocando capa a capa de pavimento. ¿Mm? Hasta que llego al muro perimetral. Y acá me fue mostrando el avance día por día, semana por semana. Entonces les decía, ¿para qué me sirve esto? Bueno, para pensar en la logística de la obra. Yo podría colocarle equipos alrededor de la obra, pero puedo pensar la logística, puedo pensar en los acopios, es decir, miro qué tengo que hacer la semana que viene, lo miro acá y veo si tengo las tuberías que necesito colocar la semana que viene. En fin, la realidad es que funciona muy, muy bien esto. Y Navisworks, al revés que en Revit o también Civil 3D, es bastante fácil de usar. Es bastante fácil de usar, es muy, muy amigable. Bien, y por último, le vamos a echar un vistazo nada más a InfraWorks. InfraWorks tiene una interfase bastante particular, ¿sí? Tiene estos menús que aparecen, que se toca acá y se despliega. Básicamente, fíjense que estoy en render en tiempo real. Acá están todos estos que se van iluminando cuando los toco, son viales bajados de la nube. Son datos, en realidad los datos que están acá, la imagen, es una imagen que viene de lo que les comentaba antes de Bing Maps. Bing Maps es el Google Maps de Microsoft, y se baja desde la nube. Pero a la vez, estos datos de viales vienen de una fuente open source, de una fuente abierta, que es, que lo pueden ver en internet, si ustedes colocan OpenStreetMaps, todo junto, es una plataforma colaborativa para la creación de mapas, en donde está mapeado, les diría que casi todo el mundo. De Argentina, por ejemplo, se puede encontrar callejeros de toda la Argentina hasta de los pueblos más pequeños, porque es una plataforma colaborativa donde mucha gente va colaborando y va incorporando datos, y son datos que están, la verdad que son de muy buena calidad, e inclusive se pueden bajar en formato ArcGIS, creo, en Shapefile. Yo lo he bajado alguna vez y los he usado, hace rato que no lo hago. Pero, entonces, acá tenemos, por ejemplo, los pavimentos. No está bajada, no alcancé a bajar la iluminación y los pluviales, pero acá tengo los pavimentos de este sector, y de acá lo que les voy a mostrar es lo siguiente. Yo puedo, por ejemplo, tengo este vial que tiene un determinado tipo, que se lo adjudica arbitrariamente InfraWorks. Ven que acá tengo como volardos. Ahora, yo puedo seleccionar este tramo, y ahora yo podría, por ejemplo, mover estos puntos para arriba o para abajo, podría cortarlo y colocarle un puente, o mucho más fácil, vamos a ver si le puedo cambiar el estilo rápidamente. Sidewalk. Esto. Voy a transformar esa calle de 2 manos en un bulevar. Fíjense que hice clic ahí, y ahora esto es un bulevar con sus luminarias y árboles y todo. Esta es la manera en que se trabaja en InfraWorks. Fíjense que fue un clic nada más y lo cambié. Por supuesto que esto tiene capacidades de importar datos
múltiples. Les voy a mostrar, por ejemplo, acá, cuando le pongo orígenes de datos, tengo la capacidad de traerme datos de bases de datos geoespaciales, de sistemas de información geográfica, y también múltiples tipos de archivos, de Civil 3D, de Revit, IFC, de Shapefiles, en fin, de SketchUp. Tiene la capacidad de traer múltiples archivos. Bien, con esto doy por terminada la parte de la charla y abro la sesión para si tienen consultas. Así que los que quieran consultarme, pueden abrir el micrófono si quieren, no somos muchos. Mientras funcione, lo hacemos, y si no, lo hacemos por el chat. Ya hay una pregunta por el chat, y ahí Ana Alicia me pregunta si podría poner el link de la página que comentó sobre open source del info de topografías. Sí, es más, lo podemos buscar. No es de topografías, no es de topografías. Un segundito que quiero, acá tengo algún problemita. No es de topografías, es de calles. Es OpenStreetMaps. Es una plataforma colaborativa en donde yo voy a encontrar viales de cualquier lugar. A cualquier lugar que yo me acerque. Vamos a ver si acá, a ver. Fíjense que en la medida que me acerco, acá tengo viales. Lo que contiene, en realidad la base de datos esta, tiene solo los ejes de calle, y el color y el ancho está dado desde arbitrariamente. No tiene, digamos, no son reales los anchos de calle, ¿sí? Pero sí, digamos, está categorizado si es avenida, si es calle, si es ruta, si es, fíjense que está, si es ferrocarril. Y esto, digamos, se puede bajar, esta información yo puedo bajar información de toda la Argentina o de algún sector, desde un sitio, que ahora les voy a decir cómo se llama, si me tienen un poco de paciencia, porque tengo datos que uso, pero hace rato que no descargo. Acá estamos. Yo les voy a poner en el chat. Esto es OpenStreet, para que lo copien. Este es el sitio. Y después, si quieren estos datos, se pueden bajar de GeoFabric. El formato de bajada, ahí estamos, GeoFabric. GeoFabric, buscan GeoFabric en Google y van a encontrar los datos. Topografía, Infraworks baja topografía y es exportable a Civil 3D. La verdad es que a mí no me dio buen resultado por la precisión que tiene, pero sí me han comentado que el IGN tiene liberada bastante topografía con muy buena calidad, con una calidad razonable, como para por lo menos empezar un anteproyecto. La verdad es que yo no me ha tocado verificarlo, hace rato que no bajo nada del IGN, pero bueno, es cuestión de que lo miren, lo busquen. ¿Alguna consulta, alguna duda más? ¿Alguien que quiera consultar algo? Están muy tímidos. O les expliqué todo.
Bien, lo último que les quiero comentar, mientras vemos si aparece alguna consulta, es el contenido del curso de la semana que viene. Me preguntan si lo doy yo. Sí, lo doy yo. El contenido es el siguiente. Vemos, lo que hacemos es desarrollar casos en Civil 3D de punta a punta. Empezamos con un... sí, hay que registrarse en los links de Gerardo. Vemos desde lo más básico, que son puntos y superficies, cómo levantar una nube de puntos, cómo generar la superficie, cómo la editamos, cómo la etiquetamos. Y después vemos el proceso típico de una obra lineal, que es el diseño de la geometría horizontal, los acuerdos verticales, vemos el modelado, vemos el tema de los paquetes estructurales, hacemos cálculos de volúmenes, hacemos secciones transversales, después cómo se hacen, bueno, peraltes, sobreanchos, y creación automática de plano y altimetrías, y de plano de secciones transversales también, que es un golazo de lo que tiene, de las cosas que tiene Civil 3D. Y después hacemos un ejercicio corto de recinto, donde hacemos una pileta de decantación, y en la última clase, la clase 7, son 7 clases de 2 horas y media, en la última modelamos una intersección y les doy algunas pistas, que no es, porque no se puede en un curso realmente, la experiencia que no entra, les doy algunas pistas de cómo se modela un distribuidor. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver, primero, el modelado de la intersección lo hacemos con un método mío propio para que sea lo más fácil posible y que les dé a ustedes herramientas para poder entender cómo funciona Civil 3D en relación a lo que son intersecciones, y que eso sirva después para el desarrollo de rotondas, que algo de eso les muestro, y a partir de eso generar distribuidores. Pregunta por acá, Leandro. ¿Navisworks tendría alguna complicación para trabajar sobre las lineales largas, donde tengamos muchos datos levantados? ¿Alguna recomendación para estos casos? La verdad que no me tocó, Leandro. A ver, en Civil 3D conviene partirla la obra en partes, no solo en partes, sino, digamos, esto lo vemos un poco en el curso, porque tiene una herramienta que se llama shortcuts o accesos directos, que me permiten dividir un proyecto, dividirlo, bueno, en la topografía, en los ejes y perfiles longitudinales, la obra lineal en otro archivo, los transversales en otro archivo, me permite dividirlo para distribuir las tareas, para que el archivo no sea tan pesado. Lo mismo con los planos. En InfraWorks está preparado para lo que vos estás diciendo. InfraWorks tiene un límite de superficie de 200 kilómetros cuadrados, lo cual es una barbaridad. Un archivo paramétrico de 200 kilómetros cuadrados es muchísimo. Yo en general he manejado archivos más cortos, pero hemos probado hace un par de años con algún tramo de ruta 3, de lo que se estaban por proyectar. Hemos probado algunos tramos de cierta longitud, 20, 30 kilómetros, para trabajar con máquinas razonables, porque si no hay que tener super máquinas para mover eso. Y en Navisworks no lo he probado. La verdad es que no lo he probado, no sé si tiene límites. Tiendo a pensar que no, pero lo que sí tiene límites es el dato de origen, porque lo que yo voy a levantar en Navisworks viene de Civil 3D. Y en Civil 3D, desde ya que obras lineales muy largas son imposibles de manejar. De hecho, creo que es un error algunos archivos de clientes que recibimos, donde por ahí hay 20, 30 kilómetros de obra en un solo archivo, con longitudinales, con planos, imposible moverlo, no hay máquinas. Uno está media hora esperando que el archivo abra, después regenera. Digo, eso hay que partirlo de alguna manera ya desde Civil 3D. Bien, Lucas dice, me interesa Civil 3D y si se puede afectar un seguimiento en el avance de la obra en civil partiendo del proyecto, es decir,
poder visualizar en los perfiles transversales o longitudinales hasta donde llegué. Sí, entiendo, a ver si entiendo tu pregunta. Yo una vez que tengo mi modelo, yo tengo el modelo de la obra y tengo el terreno natural. Y yo puedo ir incorporando levantamientos de puntos por certificación, o por periodos, o por mes, o por cada 15 días. Yo puedo ir incorporando esa nube de puntos, ir viendo en qué estado está. Ahora, no es que lo voy a ver en movimiento, el movimiento lo voy a ver en Navisworks, pero sí voy a poder incorporar esos datos y poder generar cómputos y planos y reportes de los avances de obra. Para redes de agua y cloacas, ¿de qué combinación de software recomendarías? Mirá, para redes de agua no tengo experiencia, pero supongo que si es para el mismo proyecto, digo, de cloacas, claramente recomiendo Civil 3D y Navisworks. Esa es la combinación de los pluviales que hicimos. Lo que pasa es que cuando tenés redes de cloacales, también puede ser que tengas estaciones de bombeo o plantas de tratamiento. Las estaciones de bombeo y las plantas de tratamiento conviene no, hay que hacerlo en Revit directamente. Nosotros les repito lo que les conté el año pasado, hicimos redes cloacales para poblaciones del interior de la provincia, y por exigencia del pliego se hizo con Revit, pero la verdad que las redes en sí, no las estaciones de bombeo y las estaciones y las plantas de tratamiento, pero sí, las redes en sí, es más fácil y mejor, más consistente, con más precisión y menor cantidad de errores, modelarlo en Civil 3D que modelarlo en Revit. Pero después tiene la contra esta de que los cómputos los tengo que hacer en Navisworks, pero no hay ningún problema. Con Navisworks se pueden cargar datos de QGIS. La verdad es que me parece que no, nunca miré. Sí, en datos de QGIS podés, ahora vamos a ver, depende del formato. Yo estoy acá en Navisworks, los tipos de formato disponibles son estos. Navisworks no está preparado para sistemas de información geográfica, ¿sí? Más bien es para datos de ingeniería o datos de edificación, ¿sí? Sí, para datos, por ejemplo, de Civil 3D, por supuesto. Pero fíjate que acá no hay. Sin embargo, en InfraWorks, en los orígenes de datos, lo que podés tener son shapefiles, ¿sí? Y no sé qué otro formato de QGIS, porque ¿cuál sería el formato de QGIS que manejás? Es pregunta para Lucas. Pero bueno, sí, vamos, a ver, no hace falta que me contestes. En realidad, en Navisworks no, no, el formato QGS desde ya que no. SHP sí, claramente. Autodesk tiene un acuerdo con ESRI, y hoy permite vincular en InfraWorks datos con los sistemas globales de ESRI, con los sistemas en la nube. En BIM 360 de Autodesk con los datos en la nube de ESRI. Es un acuerdo entre empresas. Ahora, si, por ejemplo, el camino para levantar, vuelvo a las preguntas de Leandro, me quedé pensando, porque todo se puede, la verdad es que todo se puede. Me preguntabas si en Navisworks se puede trabajar. No era la pregunta. No, de Lucas era, perdón. Si Navisworks se puede cargar datos de QGIS. Lo que yo puedo hacer es incorporar en Civil 3D el SHP, hacer una importación de datos, con lo cual, ojo, porque estoy duplicando datos, puedo importar los datos de shapefile del QGIS, ¿sí? Transformarlo en datos de AutoCAD con todas sus propiedades, y ahí sí llevarlo a Navisworks. Civil 3D
no sé si ustedes saben, contiene AutoCAD Map, y AutoCAD Map es un sistema de información geográfica y tiene muy buenas herramientas de importación y exportación. ¿Alguna consulta más? Vamos a esperar a ver si alguno quiere consultar alguna cosita más. Si no, vamos a ir terminando. Bien. Sergio, ¿cómo te va? Bien, bien. Acá estamos. Acá estamos. Bueno, mientras que ellos esperamos a que algunos, si tienen alguna consulta más, la pueda pensar y trasladar, comentarles que el próximo 28 de octubre vamos a estar lanzando el curso referido a este webinar. Igualmente les vamos a estar enviando la grabación con el enlace de inscripción, todos aquellos que quieran participar, así como también ante cualquier consulta o duda, estamos abiertos para que nos puedan enviar un mail o a través del WhatsApp de la Escuela de Gestión, y en todo caso, si es una pregunta muy técnica, poder trasladársela a Sergio para que les pueda guiar de la mejor manera. Te hago una pregunta a Bueno, vos. Discúlpame que te interrumpa. Yo sí, tengo como fecha de inicio el 22 de octubre. ¿Estoy perdón, equivocado yo? 22, yo me confundí, 22 de octubre, no Ah, ok, 28. ok, ok. Está bien. Sí, 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 Estamos. perdón. Gracias, Sergio, nunca viene mal. No, no, no. Está bien. Eh, ¿Alguno más tiene alguna consulta? Bueno, Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a la participación de todos. Gracias a todos, yo también, gracias a vos. Y, Y y bueno, los nos estamos esperamos viendo. en el curso el 22. No se preocupen que igual les vamos a estar enviando la grabación y el enlace para que puedan inscribirse. Excelente semana. Gracias. Gracias.